Ya hemos hablado en vídeos anteriores sobre la importancia de utilizar las manos al comunicarnos. Si no eres nuevo por aquí, probablemente ya sepas que el simple hecho de utilizar las manos al hablar, de mantenerlas visibles, de utilizar gestos manuales para expresarnos, puede conseguir que tú seas percibido como alguien más carismático, como alguien más confiable e incluso como alguien más inteligente. No estamos hablando de cualquier cosa, se trata de un detalle que tiene un impacto enorme en la imagen que transmitimos a otras personas. Y esto es algo que tienen muy claro mis alumnos del campus de Poder Personal porque lo trabajamos de forma aplicada en el curso experto en influencia y persuasión que está incluido en el campus. Pásate por 30kcoaching.com/poderpersonal para capacitarte en estas competencias si es que te interesan. Bien, pues hoy vamos a ver 7 gestos manuales que te conviene estar utilizando desde ya porque son realmente impactantes y poderosos. Vamos a ello. La investigadora del comportamiento Vanessa Van Edwards explica que nuestros gestos manuales son importantísimos a la hora de expresarnos y comunicarnos de forma atractiva y carismática. Los gestos manuales transmiten intención, explicación y le transmiten a la otra persona que somos de fiar, que pueden relajarse en nuestra presencia. Y eso lo conseguimos con algo tan simple como mostrar las manos, mantenerlas visibles en lugar de cruzarlas o esconderlas tras la espalda, bajo la mesa o en los bolsillos. Y lo cierto es que cuanto más impliquemos a nuestras manos en nuestra comunicación, más memorables nos volveremos para la persona a la que le estamos hablando, ya sea una persona individual en una conversación de tú a tú o una audiencia a la que le estamos hablando unidireccionalmente. Vamos entonces a hacer un repaso por 7 gestos manuales especialmente poderosos y que tú puedes aplicar desde ya, teniendo efectos tremendamente positivos en tu comunicación. 1. Indica cantidades. Cada vez que indiques una cantidad, un número, indícalo también con los dedos. Obviamente no lo vamos a hacer con cantidades grandes, ni con decimales, ni nada que nos complique demasiado. No tendría sentido que yo os dijera tengo 33 años, así. Salvo que, bueno, os lo esté diciendo así porque alguien concreto tenga una dificultad auditiva y requiera que lo gesticule todo de forma explícita. Pero si no, en una conversación corriente, de tú a tú, con una persona que nos puede oír, no gesticularíamos hasta ese punto. Pero si le estamos contando a la otra persona que trabajamos en 2 líneas de negocio, sí viene bien gesticular ese 2 y marcarlo con los dedos. Porque vamos a conseguir que no olvide ese dato y que realmente se enfoque en esa información. 2. Indica incrementos y magnitudes. Este es un poco más complejo, pero no te va a suponer ningún problema integrarlo. Se trata de indicar con las manos los aumentos o disminuciones. Por ejemplo, si le estás contando a la otra persona que han aumentado las ventas en tu sector, muéstrale la gráfica con las manos para que pueda verlo además de escucharlo. Y hacemos lo mismo con magnitudes, sobre todo cuando queremos poner el énfasis en que algo es grande o pequeño. Por ejemplo, quieres hacerle una corrección concreta a alguien que sabes que se va a sentir inseguro o dolido de algún modo cuando lo hagas. Pues le dices, hay solo un detalle muy pequeñito que creo que podemos cambiar. El hecho de ver con sus ojos lo pequeñito que es el detalle va a hacer que instantáneamente se relaje. Si le decimos lo mismo pero sin indicarlo con las manos, su cerebro automáticamente va a poner el énfasis en el hecho de que hay algo que cambiar, no en el hecho de que sea un pequeño detalle. Y harás lo mismo cuando quieras tener justo el efecto contrario. Esto no es una tontería, es un problema enorme. Y ¡hala! Ya has asustado a la otra persona. Si prestas atención, verás que esto se utiliza mucho desde la política. Las mismas cifras se muestran de forma minimizada o maximizada dependiendo de la intención del comunicador. We had the shortest time. You had to go, but 3.
indica el peso emocional. Cuando quieras comunicar algo con cierta carga emocional, una buena forma de transmitir ese sentimiento es indicándolo con las yemas de tus dedos en la zona del corazón. Tú le dices a la otra persona: esto es importante. Y automáticamente detonas la empatía en su cerebro. Porque no solamente le estás diciendo que es algo importante para ti, sino que también se lo estás diciendo a su subconsciente. Si eres una persona que tiende a utilizar las manos, a moverlas de forma espontánea, probablemente esto ya lo hagas sin pensarlo. Pero me interesa saberlo. ¿Eres el tipo de persona que gesticula mucho al hablar o tiendes a mantenerte más bien quietecito mientras hablas? Cuéntame en un comentario. 4. Indica las divisiones y uniones. Cada vez que hables acerca de dos bandos diferentes o dos posiciones o dos elementos diferenciados, asígnale una mano a cada uno y céntrate en la mano que toca cada vez que quieres poner el énfasis en ese elemento concreto. Por ejemplo, estás hablando de un tema político y quieres mencionar ambas polaridades en relación con ese tema. Harías algo así. Los partidos de derechas defienden que las personas gestionen su propia economía con total libertad. En cambio, los partidos de izquierdas defienden que parte de esa economía deba ser gestionada por el Estado y redistribuida a través de los servicios sociales. Y desde esta misma posición podemos indicar uniones. Por ejemplo, nos gustaría que ambas polaridades pudiesen llegar a un punto común en el que hubiese cierto equilibrio. Esto nos va a ayudar a que la otra persona visualice mejor la explicación y la comprenda con mucha más claridad. Además, el gesto de unión es un gesto poderoso. Provoca sentimientos positivos en las personas, de modo que es un buen gesto cuando queremos venderle una idea a la otra persona. 5. Indica complicidad y acuerdo. Este es un básico, pero creo que es importante que te lo mencione porque quiero que lo tengas presente. Me refiero a los gestos que traduciríamos con la palabra ok. Son gestos sencillos y positivos y los tenemos tan interiorizados que su efecto es mucho más directo. Tú le dices a tu equipo: vamos a hacer que esto funcione, y automáticamente haces que ellos sientan que va a funcionar. 6. Señala a una persona concreta. Es curioso y digno de mención un gesto concreto que se le suele recomendar a los políticos cuando quieren señalar a una persona concreta con el dedo. El hecho de apuntar directamente con el dedo es un gesto que transmite agresividad y puede ser percibido de cierto modo como grosero. Entonces, lo que se aconseja a muchos políticos cuando quieren apuntar hacia una persona, por ejemplo, cuando quieren dar la palabra en una rueda de prensa, es que apunten con el pulgar en lugar de apuntar con el índice. Sería algo así como: puede hablar usted. Es como una versión disfrazada del ok que transmite buenas sensaciones. Y una forma alternativa de señalar a alguien que probablemente te resulte más natural es utilizar la mano entera, con la palma abierta y hacia arriba. Esto transmite confiabilidad y transparencia. Sin duda son formas mucho mejores de apuntar a alguien que utilizando el dedo acusador. 7. Indica el tú, yo y nosotros. Creo que también es muy interesante que sepas que tenemos 3 gestos que transmiten mucha cercanía: el tú, el yo y el nosotros. Por ejemplo, yo tenía la percepción de que lo estábamos haciendo muy bien, pero tu idea me parece fantástica. Creo que podemos desarrollarla juntos a ver qué conseguimos. Si te fijas, se genera una conexión mucho más intensa al incorporar estos 3 elementos que son el tú, el yo y el nosotros. Pero en lo que se refiere al lenguaje corporal de las manos, no solo es interesante conocer y comprender el significado de cada gesto. Hay otra conducta manual que tiene un impacto decisivo en el efecto que tenemos en otras personas y que por lo tanto nos conviene dominarlo muy bien. Me refiero a la áptica o ciencia del tacto. Te hablo de esto en mi vídeo sobre los 3 indicios concretos de atracción, que es tal vez uno de los contextos en los que tiene un mayor peso
esto de la áptica. Te dejo el vídeo por aquí para que lo veas y te dejo también un botón de acceso a la tienda 30K para que puedas echar un vistazo a todas las herramientas de coaching y auto-coaching que tenemos preparadas para ti.